Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a la Sociedad Uruguaya de Oncología. Yo les voy a hablar sobre lo que es la actualidad hoy en cáncer de mama triple negativo. Como todos ustedes saben, esta patología representa el 10 al 15% de todos los tumores de mama, este fenotipo. Es más común en mujeres jóvenes y están enriquecidos con variantes patogénicas germinales de BRCA1, ¿sí? Hay un mayor riesgo de recaída local y a distancia y tienen un patrón de recaída con un intervalo libre de enfermedad corto, aproximadamente 2 a 3 años, y con un mayor riesgo de compromiso visceral a nivel del sistema nervioso central. Eso hace que el cáncer de mama triple negativo tenga una necesidad insatisfecha debido a una biología tumoral mucho más agresiva y lo que resulta obviamente en un peor pronóstico tanto en la enfermedad temprana como en la enfermedad avanzada, y es así como en el gráfico a su derecha podemos ver que el fenotipo triple negativo es el subtipo con peor supervivencia comparado con los otros fenotipos. Vamos a empezar con un caso clínico como para tratar de mejorar la tarde. María tiene 42 años, ella se autopalpa una lesión de rápido crecimiento en la mama izquierda, clínicamente era un T3, N0, triple negativo, HER2, una cruz. Se discute en comité de mama, del centro mamario, y indicamos una neoadjuvancia con el esquema KEYNOTE 522 con pembrolizumab y quimioterapia. Se realiza un panel germinal el cual es negativo. Posterior a la finalizada la neoadjuvancia, se planifica una cuadrantectomía más biopsia de ganglio centinela con un RCB 0, ¿sí? En las imágenes podemos ver en junio la lesión que se evidenciaba en la tomografía y en diciembre de 2023 en la resonancia prequirúrgica, la respuesta clínica y tanto por imágenes, ¿no? Lamentablemente María a los 6 meses tiene una recaída ganglionar mediastinal y pulmonar, y ahí le indicamos una primera línea con capecitabina con un intervalo libre de progresión de solamente 3 meses. El primer interrogante que surge es ¿qué estrategia considerarían a continuación? ¿Sí? 3 opciones: quimioterapia más bevacizumab, un anticuerpo droga conjugado, o solicitarían un NGS para evaluar una terapia dirigida, ¿sí? Vamos a hacer como levantando la mano quién indicaría quimioterapia más bevacizumab en esta instancia. Igual, ¿puedo, Guillermo, perdón, sí, hacerte una pregunta antes? Sí, claro. Ahí dice una sobrevida libre de recaída de 6 meses, ¿no? Eso es desde el fin del pembro, es un pembro adyuvante posterior. Es después de finalizado el pembrolizumab. Ahí está. La paciente completa 9 ciclos después de la neoadjuvancia, o sea, la fase adyuvante, y 6 meses después la paciente recae. Bien, perfecto. Muy buena pregunta. Perdón. Bueno, ¿quién indicaría una estrategia con quimioterapia más bevacizumab? Anticuerpo droga conjugado, puede levantar la mano si alguien opina diferente. O quién solicitaría en este fenotipo triple negativo un NGS y evaluar una terapia dirigida. Yo ahí tengo una pregunta para la doctora Sajat, es si ustedes habitualmente en la práctica piden NGS, sobre todo en el fenotipo triple negativo. Sí, gracias. Primero gustaría agradecer y pedir perdón por el portuñol, es lo mejor que yo puedo hacer. Yo estoy esforzando muchísimo y agradecer muchísimo por la invitación y que estoy muy contenta de poner la imagen para los nombres que yo conocía solo por mensaje y por mail, y un gusto muy grande. Y si nosotros hacemos con frecuencia, en primer lugar yo creo que haríamos una biopsia para confirmar si cambió la inmunistoquímica, que esto es algo que lo hacemos con mucha frecuencia, incluso porque en Brasil tenemos mucha distinción de sitios, entonces el HER2 que da 2 cruces, 1 y 0, y entonces como tenemos la opción de deruxtecan también, faríamos una biopsia para tener una otra inmunistoquímica.
y sí para ya tener el material para NGS que hacemos como con frecuencia para todos, pero no necesariamente en este punto, no sé si ahora, pero quizá un poco más adelante por el tema de costo. Yo estaba hablando que para nosotros es un poco más fácil porque tenemos un NGS local, que es nuestro, casero, de Sirio, entonces es mitad del precio del Foundation, entonces es caro, pero menos caro, y esto facilita bastante el acceso. Y igual biopsia líquida también hacemos como in-house, entonces el acceso es un poco más fácil. Pero solo recordando que esto estoy diciendo de la orgullo que vivo en Sirio Libanés y no del Brasil como sistema público que no tiene como tampoco hemodinámicas. Claro, nosotros en realidad NGS, sobre todo si lo llegamos a pedir más que nada, capaz que pacientes con receptores hormonales positivos, teniendo en cuenta si tiene algún tipo de resistencia al hormono o alguna de las mutaciones accionables. Sí. Pero para triple negativo, realmente igual, el acceso no es fácil, son estudios caros, entonces realmente no lo solicitaremos como una instancia inicial, precoz. Sí, nosotros igual coincido con ustedes. Bueno, creo que ambas opciones son posibles, ¿no? Tanto la quimioterapia con bevacizumab como el anticuerpo droga conjugado. Creo que las dos opciones son válidas. ¿Ustedes usan bevacizumab? Sí. Sí. Nosotros no. Nosotros lo usamos en combinación con Pacli, pero sí, lo usamos bastante. Nosotros con los ADCs cada vez menos, ¿no? Claro. El segundo interrogante es si recomendarías sacituzumab, govitecan. En este caso, obviamente si tuviéramos el acceso y estuviera disponible. Las opciones son sí, no, porque guiarían el tratamiento por la expresión del HER2 low. Recuerden que la paciente tenía HER2 una cruz, con lo cual indicaría un trastuzumab deruxtecan. O no en esta etapa y optarían por un tratamiento con más facilidad de manejo como una quimioterapia tradicional, ¿sí? No sé si alguien quiere opinar del público. La razón del artillero, en general haríamos la C. Dejaríamos el sacituzumab o el trastuzumab del deruxtecan para una etapa más avanzada. Bien, perfecto. Eso es lo que hacemos en la práctica diaria. Claro, tenemos todo un tema de acceso, es una paciente que progresa rápidamente, que para poder acceder realmente a uno de los anticuerpos conjugados no es fácil. Exacto. Entonces eso también juega a la hora de decidir nuestras opciones de tratamiento, sin duda. Sí. Sí, igual me parece interesante la B, porque es verdad, ¿no? Con un HER2 low, ahí uno entra, ¿qué hago? Si tengo acceso, le hago sacituzumab govitecan, le hago trastuzumab deruxtecan. Pero bueno, sí es cierto que en el DESTINY-Breast04, con el HER2 low, las pacientes con receptores negativos, si bien hubo un beneficio, eran muy poquitas. Entonces ahí capaz que es donde uno se ve como, si tiene acceso, capaz que más tentado un sacituzumab govitecan. Sí, por eso es dato que siempre hacemos como otras inmunohistoquímicas para comprobar si cambió algo, por decidir entre los dos ADCs por el perfil. Como capaz que cambia el HER2. Sí. Y el otro tema es la mutación de BRCA, que yo creo que ella no tiene, pero... Tiene un panel germinal negativo, exacto. Es algo importantísimo porque en este punto también entraría en la mutación. Bien, y el tercer interrogante es si al momento de definir un ADC, ¿qué elemento les parece que tiene mayor peso? Si la experiencia con el uso de la droga, el perfil de seguridad de la droga, la presencia o no de biomarcadores o las líneas de tratamiento previa. Creo que ahí un poco contestaron la pregunta, que las líneas de tratamiento previa por una cuestión de indicación. Y no sé, Marina, si ustedes... Sí, yo creo que el tema de la experiencia es importante porque esto ha sido como una curva de aprendizaje para nosotros. Entonces, yo creo que ahora cada uno de nosotros tiene su opinión, su cardiólogo y que va monitorando. Y son tratamientos que van muy bien, entonces la paciente se queda por muchísimo tiempo haciendo, entonces esto es importante porque va a ser como por humanos y por gusanos y por eso que es importante, pero yo creo que ahora estamos en un punto que es igual, porque ya sabemos seguir con los dos y yo creo que todos se sienten más confortables y incluso porque para nosotros tenemos SASI para luminal también, entonces un poquito más adelante de la experiencia, porque en principio eran todos para deruxtecan porque estaban más acostumbrados, sí, pero ahora ya, sí. Bien. No sé si alguien del público quiere hacer alguna
pregunta o acotación más? Bueno, empezando con la charla, como sabemos, el cáncer de mama triple negativo es una enfermedad biológicamente diferente y heterogénea, no solamente porque morfológicamente hay diferentes subtipos histológicos y con diferentes pronósticos entre ellos, sino por además subtipos intrínsecos heterogéneos, ¿sí? Aproximadamente el 60-80% de los pacientes con cáncer de mama triple negativo son basal-like, pero el 70% de los basal-like son triple negativos. Y por otro lado, los subtipos moleculares, diferentes subtipos moleculares con diferentes expresión de TILs, diferentes tasas de respuesta patológica al tratamiento. En los últimos, en el subtipo mesenquimal y con receptor androgénico empiezan a aparecer otras vías como PI3K, AKT, entonces es una enfermedad biológicamente diferente. El cáncer de mama tiene un sistema inmune menos activado que muchos otros tipos de tumores, ¿sí? Pero en comparación con otros fenotipos, el cáncer de mama triple negativo tiene una mayor carga mutacional, mayor infiltración por linfocitos T y una mayor expresión de PDL1, lo que hace que la inmunoterapia tenga un rol en este escenario. Este algoritmo de tratamiento de una paciente con cáncer de mama localmente avanzado, tenemos que empezar con la estadificación clínica, el T y el N con una eco mamaria, una mamografía y una resonancia mamaria, el M con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y un centello, y aquí vamos a poder definir dos grupos de pacientes. Aquellas pacientes que van a ir a cirugía upfront, ¿qué pacientes podrían ir directamente a una cirugía? Estadios muy tempranos, un T1C, ganglios negativos, o alguna paciente que por la edad o porque tenga alguna comorbilidad no pueda recibir el esquema más adecuado de neoadjuvancia. Por otro lado, las pacientes que pueden ir a una neoadjuvancia, tumores más de 1 centímetro, axila positiva, o tumores más de 2 centímetros, axila negativa, ¿sí? La estrategia que hoy es un estándar de cuidado, el Keynote 522, con los diferentes objetivos de la neoadjuvancia que conocemos bien, ¿sí? El downstaging para lograr una cirugía más conservadora, nos da tiempo para un asesoramiento genético y poder planificar una cirugía citorreductora de riesgo y tratar enfermedad micrometastásica. Este es el diseño del estudio, el Keynote 522. Eran pacientes diagnosticadas recientemente de cáncer de mama triple negativo, incluía T1C, N1, N2 o T2A-T4, N0, N2. Se randomizaban a hacer carboplatino más paclitaxel por 4 ciclos, más pembrolizumab, y seguían de doxorubicina, ciclofosfamida más pembrolizumab por 4 ciclos, comparándolo con la quimioterapia y el placebo. Posteriormente las pacientes van a cirugía y las pacientes que recibieron pembrolizumab durante la neoadjuvancia completaban 9 ciclos de tratamiento con pembrolizumab, y las pacientes que no habían hecho pembro continuaban con placebo. No se permitió el uso de la capecitabina en este estudio en las pacientes que quedaban con enfermedad residual, y tampoco estaba reportado el porcentaje de pacientes con VRCA. En su endpoint primario, este estudio, que es la tasa de respuesta patológica, fue de 65% comparado con 52% casi de la quimioterapia, con un follow-up de más o menos 75 meses. El agregado de pembrolizumab a la quimioterapia muestra un beneficio tanto en PFS como en sobrevida global, con un delta beneficio de 9% en PFS y casi un 5% en sobrevida global, con lo cual esto hace que este esquema de tratamiento sea el estándar de cuidado hoy. Y pasamos de tasas de respuesta en cáncer de mama triple negativo con quimioterapia basada en antraciclinas del 35%, se agrega un 20% más con el agregado de carboplatino y un 10% más con el agregado de la inmunoterapia, ¿sí? Y la evolución según la enfermedad residual, y este dato es importante, ya lo conocemos del metaanálisis de Cortázar, es que aquellas pacientes que logran la respuesta patológica completa tienen mayor sobrevida libre de enfermedad, ¿sí? Con lo cual, aquellas pacientes que en el ensayo, que en el Keynote 522 no alcanzaban la respuesta patológica completa, son las que mayor riesgo de recaída tienen, ¿sí? Es así que nos debemos enfocar en cómo vamos a mejorar en las pacientes que tienen enfermedad residual, ¿sí? Nuestro algoritmo continúa. Aquellas pacientes que hicieron neoadjuvancia y terminaron y tuvieron respuesta patológica completa e hicieron el esquema del Keynote 522, continuar con pembrolizumab adjuvante por 9 ciclos.
Aquellas que tuvieron enfermedad residual, debemos evaluar y testear el BRCA. Si no tienen presencia de BRCA, agregar al pembrolizumab la capecitabina. En las pacientes con mutación de BRCA, agregar el olaparib. Y aquellas pacientes que no hicieron quimioterapia, no hicieron el esquema KEYNOTE 522 y tuvieron respuesta patológica completa, continúan con control. Y aquellas que no tienen mutación de BRCA, capecitabina sola. Y aquellas que tienen mutación de BRCA, olaparib por 1 año. ¿Sí? Pasando a lo que es el cáncer de mama metastásico, diferentes opciones de tratamiento. Sabemos que la quimioterapia tiene baja tasa de respuesta y corta PFS y sobrevida global, y empezaron a aparecer diferentes estrategias como los inhibidores de PARP, los anticuerpos de drogas conjugados, la inmunoterapia, y no debemos dejar de pensar en ofrecer a nuestros pacientes los ensayos clínicos. ¿Sí? 3 estudios fase 3, que evaluaron los inhibidores de checkpoint en el setting de primera línea. 2 estudios solamente fueron positivos. Aquellas pacientes, se incluían pacientes que tenían un intervalo libre de tratamiento mayor o igual a 6 meses. El Impassion 130, que evaluó la combinación de atezolizumab más nab-paclitaxel, 2 endpoints coprimarios, que es PFS y sobrevida global, y utilizaba la ventana de SP142 para medir el PDL1. El estudio Impassion 131, que comparó el atezo pero con paclitaxel, un estudio negativo. Y por último el KEYNOTE 355, que en este caso se comparó la quimioterapia con pembrolizumab, también 2 endpoints coprimarios, PFS y sobrevida global. En este caso se usaba la ventana 22-3C y un estudio positivo. Pasando al Impassion 130, el estudio fue positivo, como les mencioné antes, tanto en PFS y sobrevida global, en el total de la población y en los pacientes PDL1 positivos mayor al 1%. Por su parte, el KEYNOTE 355, en su endpoint primario, que fue la PFS, fue positivo con un hazard ratio de 0,65, si no leo mal. ¿Sí? En la población que tenía un CPS mayor o igual a 10, ¿sí? Es decir, reducía el riesgo de muerte y de progresión en un 35%. Cuando analizamos el beneficio en sobrevida, también el beneficio fue más marcado en las pacientes con CPS mayor o igual a 10, con lo cual este es un requisito para indicar el pembrolizumab en el setting metastásico. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la inmunoterapia en las pacientes recaídas tempranas en cáncer de mama triple negativo? ¿Sí? En este análisis de FOREXPLOT que se presentó, que se publicó en la New England en el 2022, vemos cómo aquellas pacientes que tienen un intervalo libre de enfermedad menor a 12 meses parecerían no beneficiarse de la inmunoterapia en este grupo de tratamiento. Empezaron a aparecer nuevas estrategias, los inhibidores de PARP. Sabemos que además de BRCA 1 y 2, que representa el 10% en las pacientes con cáncer de mama triple negativo, tenemos una mayor frecuencia de variantes germinales en genes de la recombinación homóloga, que pueden ser diana para la inhibición de los PARP. 2 ensayos clínicos, el OLYMPIA-D y el EMBRACA, que evaluaron la eficacia de olaparib y talazoparib respectivamente. En el OLYMPIA-D eran pacientes, o se incluían también pacientes receptores hormonales positivos y tenían que tener al menos 2 líneas de tratamiento previas en el setting metastásico, ¿sí? Y las que eran receptores hormonales positivos deberían haber progresado a una terapia endocrina o no ser candidatas a otra terapia endocrina. En el EMBRACA los pacientes se estratificaban en si tenían una línea previa o no, ¿sí? Ambos estudios fueron positivos en su endpoint primario, que fue la PFS, tanto el olaparib como el talazoparib, ¿sí? Cuando se lo comparó con la quimioterapia, pero no tienen beneficio en sobrevida global, ¿sí? Comparado con la quimioterapia. Sin embargo, ambos estudios muestran un beneficio en lo que es calidad de vida comparado con la quimioterapia. Y en un análisis exploratorio del OLYMPIA-D se ve que el olaparib tiene una alta actividad en los pacientes cuando se lo utiliza en un setting de primera línea, es decir, en aquellas pacientes que no hicieron una quimioterapia previa, tiene un impacto y un beneficio en sobrevida global, ¿sí? Con lo cual podría ser una estrategia usar el olaparib antes. Bueno, y empezaron a aparecer los anticuerpos de drogas conjugados,
¿sí? Este es un gráfico que muestra cómo es el mecanismo de acción de los anticuerpos drogas conjugados. Inicialmente los ADC localizan el tumor, se une al antígeno que está expresado en la célula tumoral, ¿sí? Y después ese complejo ADC-antígeno se internaliza en la célula y se produce una circulación intracelular que después termina liberando el payload, que es el SN38, para generar el efecto citotóxico, ¿sí? Diferentes ADCs contra el TROP2, que es el principal target en cáncer de mama triple negativo, sacituzumab govitecan, datopotamab deruxtecan, sacituzumab tirumtecan, que presentaron datos ahora en ASCO. 3 estudios. Vamos a empezar con el ASCEN, eran pacientes cáncer de mama triple negativo metastásicas que tenían que tener al menos 2 líneas previas de quimioterapia. Se incluían pacientes con metástasis cerebrales y las pacientes se randomizaban a hacer sacituzumab govitecan, 10 miligramos kilos, día 1 y 8 cada 21 días, versus la quimioterapia de elección del investigador. Principalmente en un 53% fue eribulina, 20% vinorelbine, 15% gemcitabina y 13% capecitabina. El tratamiento se continuaba hasta progresión o toxicidad y el endpoint primario del estudio fue la PFS. Endpoint que fue positivo, esta es una actualización presentada en JCO del año pasado, 4,8 meses en PFS comparado con 1,7 meses de la quimioterapia, y impacto en sobrevida global, duplica la sobrevida global más o menos comparado con la quimioterapia, cerca de 12 meses. En cuanto a la tasa de respuesta, 35% de tasa de respuesta para sacituzumab govitecan, comparado con un 5% de la quimioterapia, un 45% de beneficio clínico, ¿sí? Y la duración de la respuesta también llega a duplicar a la quimioterapia. Otro target, HER2, aproximadamente el 34% de las pacientes con cáncer de mama triple negativo pueden expresar HER2 low, esto quiere decir HER2 una cruz o HER2 2 cruces con un FISH negativo. Y a raíz de esto se presentó este estudio, el DESTINY-Breast04, en el cual se evalúa en este grupo de pacientes, tanto pacientes triple negativos como receptores hormonales positivos, metastásicas que tenían al menos 1 o 2 líneas previas de tratamiento, se evaluó la eficacia de trastuzumab deruxtecan versus la quimioterapia de elección del investigador. Como dijo la doctora, la mayor población de este estudio era receptores hormonales positivos, cerca del 10% más o menos era receptores hormonales negativos. El endpoint primario de este estudio fue PFS y endpoint secundarios sobrevida global. Ambos, en el grupo de pacientes receptores hormonales negativos, fue positivo, un delta beneficio en PFS para trastuzumab deruxtecan de casi 6 meses y 10 meses en sobrevida global, con lo cual se convierte en otra opción de tratamiento. Y más allá de TROP2 y HER2 empiezan a aparecer nuevos targets, ¿sí? LIV1 con laditumumab vedotin, B7H4, nectina-4 con el enfortumab vedotin, que ya conocemos mucho la eficacia en tumores uroteliales, y HER3 con el patritumumab deruxtecan. Vamos a tener que aprender a trabalenguas. Y esto genera nuevas estrategias, nuevos anticuerpos droga conjugados anti-TROP2, nuevos anticuerpos biespecíficos, nuevos IPAR están en desarrollo, también la combinación de anti-TROP2 con inmunoterapia y vacunas. Todo esto creo que en relación a tratar de sobrepasar los mecanismos de resistencia de estas drogas. Es así que en ESMO, en abril de este año, se actualizan las guidelines y vamos a ir a las pacientes con cáncer de mama metastásico de novo que hayan recaído más de 6 meses después de finalizada la neoadjuvancia. Lo primero que tenemos que hacer es tener el PDL1. Pacientes PDL1 positivos, la primera indicación es la combinación de la quimioterapia más inmunoterapia, sea pembro o atezo. PDL1 negativo, debemos conocer el estatus de BRCA. Pacientes BRCA mutadas, ofrecer un inhibidor de PARP, como vimos en el análisis del Olimpia, tratar antes a estas pacientes tiene un impacto en sobrevida global. BRCA wild type, utilizar quimioterapia, monoterapia, sea taxanos o antraciclinas, o la combinación de taxanos bevacizumab o capecitabina más bevacizumab.
Ahora, en aquellas pacientes que recaen menos de 6 meses de finalizada la neo o en una estrategia de segunda línea, lo mismo, debemos conocer el estatus de BRCA, si son BRCA mutadas, ofrecer un inhibidor de PARP, BRCA wild type, miren cómo sacituzumab govitecan asciende a una estrategia anterior, y si la paciente estaba realizando una primera línea y progresa este tratamiento, podemos ofrecer sacituzumab govitecan en el caso de no haberlo recibido antes, o aparece la opción de trastuzumab deruxtecan, y la que siempre está es la quimioterapia. Muchas gracias.